Hola, bienvenidas y bienvenidos a AgriTalk, el podcast de Sustainable Agriculture Network o SAN. Aquí compartimos historias de transformación, de comunidades que están cultivando un futuro más justo y sostenible para las personas y la naturaleza. Yo soy Jason Muir. Y yo soy Irene Guzmán. Les invitamos a seguir a SAN en redes sociales, a comentar y compartir este episodio y a sumarse a este movimiento global que impulsa soluciones reales desde los territorios. SAN está transformando la agricultura hacia un futuro sostenible y equitativo para las comunidades y la naturaleza. Hoy viajamos sonoramente hasta Honduras, a una región clave del corredor biológico mesoamericano, junto al Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo ICADE, una organización miembro de la Red Global de SAN. ICADE, junto a varias comunidades indígenas, Pech y mestizas, están demostrando que es posible crecer económicamente sin sacrificar el entorno ni dejar a nadie atrás. Acompáñennos en este recorrido por experiencias inspiradoras y muy concretas de cambio. Vamos a escuchar primero a Donaldo Flores, director de ICADE, quien nos contará un poco de los objetivos de la organización que engloban todos los proyectos de los que hoy vamos a escuchar. El propósito de este proyecto realmente es contribuir a las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, entre ellas indígenas Pech, como también poblaciones mestizas que por falta de oportunidades han venido haciendo una agricultura de subsistencia de manera insostenible. Y lo que realmente se espera o que se espera del proyecto es revertir esa situación, generando alternativas sustitutivas al modelo de depredación del bosque. Y para ello partimos en primera instancia en fortalecer las capacidades locales para que sean los principales actores de su propio desarrollo. Porque nosotros como ICADE nada más somos acompañantes de procesos, tanto organizativos, de incidencia, productivo y sus vinculaciones al mercado. También, como lo han expresado, es importante decir que tiene como fin desarrollar actividades que sean económicamente rentables, ambientalmente sostenibles y socialmente justas y equitativas. Es por ello que hemos introducido como esos negocios verdes, el cacao, el café, como en asociatividad con maderables y frutales, para que en primera instancia asegurar, redundando la palabra, la seguridad alimentaria, pero también excedentes productivos para el mercado, porque las poblaciones tienen necesidades de superar condiciones de salud, condiciones de vivienda, de recreación, porque si a lo que vamos de este siglo, solo enseñar al productor producir lo que consume, creo que estamos subestimando su capacidad. Entonces el ICAD está consciente de ello, que estas personas son actores o son objetos y sujetos de su propio desarrollo. Y como decíamos, parece mentira, estos proyectos, aparte de que se hace de una manera sostenible, es que trabajamos por la gente. Hay un tema que hoy en día está la migración, pero nosotros con estos proyectos tratamos de que apostamos a exportar productos y no exportar personas. Y es por eso que estamos apostando a generar alternativas sustitutivas al modelo de depredación de bosque a través de los sistemas agroforestales, a través de pequeñas empresas, donde estas mujeres organizadas ya le dan valor agregado o transforman la materia prima de café y de cacao con todo un proceso de envasado, etiquetado, registros sanitarios y sus vinculaciones al mercado, donde ya están posicionados en un mercado local, municipal, como también regional. Y con ese contexto que nos da Donaldo, pues vamos a conversar ahora con Suyapa Méndez, la persona que ha liderado la implementación de esta iniciativa desde ICADE. Suyapa, ¿podrías contarnos cómo nació este proyecto y qué desafíos busca atender en las comunidades donde trabajan? Sí, claro, dentro de la iniciativa de cómo nace este proyecto, pues es en respuesta a las situaciones que se presentan en nuestro país y pues de manera puntual en la región en la cual estamos trabajando. Pues es conocido, en Honduras tenemos situaciones adversas en temas económicos, políticos, sociales y ambientales, y pues no es un lado diferente acá en nuestra región, departamento de Olancho, que es específicamente donde abordamos estas temáticas que colocan a las personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en el área rural, ¿verdad? Son más marcados.
estos desafíos y pues en respuesta a estas necesidades existentes surge el proyecto, el cual busca abordar los desafíos principalmente en materia ambiental, hacer frente al cambio climático, las condiciones económicas, pues hay nulo acceso a empleos, a ingresos económicos para las familias, también en la parte de migración, porque es una situación que lleva a estos contextos, y también en la parte de igualdad de género, que son otros desafíos en los cuales se centra el proyecto para abordar estas temáticas, buscando alternativas que puedan generar respuestas a estos grandes desafíos que nos encontramos en nuestro territorio. Muy bien. Nos han hablado de temas económicos y ambientales. ¿Qué significa para ustedes este crecimiento económico inclusivo y ambientalmente sostenible? Bueno, y en la parte del crecimiento económico hablamos de manera inclusiva porque se está buscando trabajar con equidad sin dejar a nadie atrás. Los esfuerzos van enfocados a brindar una oportunidad que pueda contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas sin importar su origen étnico, su edad, su condición social. Eh, Van estas oportunidades orientadas a fortalecer las capacidades de las personas para que puedan contribuir en algunas mejoras tanto a nivel personal, familiar, comunitario, y la parte del inclusivo y ambientalmente sostenible, pues es porque buscamos trabajar de una manera amigable con el ambiente, de manera resiliente y haciendo uso racional de los recursos naturales. ¿Qué logros destacarían hasta el momento? ¿Puede contarnos alguno que la haya conmovido personalmente? Sí, tenemos pues algunos avances en logros dentro de estos aportes que estamos buscando contribuir. Podemos mencionar que en la parte ambiental tenemos zonas recuperadas de áreas que eran degradadas en años anteriores, pues ya hay una recuperación de esas áreas degradadas, también recuperación de fauna en las mismas áreas. Tenemos algunos avances en materia de género. Valga mencionar que pues estos avances vienen de años anteriores, de etapas de proyectos anteriores que han venido generando impactos y pues que estamos viendo algunos cambios. También tenemos el crecimiento en ingresos económicos de las familias a través de las iniciativas económicas que se han generado. Tenemos también mayores niveles de producción y productividad a nivel de fincas y mayor involucramiento de mujeres y jóvenes que participan en las organizaciones con las cuales trabajamos. Y pues de manera personal creo que un logro que me genera un impacto, que me motiva también, es mencionar que ha habido un proceso de sensibilización en materia de género a través de estos años que se han venido trabajando con hombres que se han involucrado en la corresponsabilidad de los cuidados y que también están teniendo más apertura para que las mujeres puedan participar en actividades productivas y en actividades organizativas de representación a nivel de sus comunidades. Ahora vamos a escuchar a dos personas fundamentales en el vínculo entre educación, comunidad y sostenibilidad. David Sí. Antonio Martínez es maestro y líder comunitario PECH en Vallecito. David, ¿cómo se ha vinculado la educación con el trabajo productivo y el cuidado del agua en su comunidad? Nosotros hemos vinculado a los estudiantes, organizándolos en los gobiernos estudiantiles que forman parte de las diversas capacitaciones en el manejo de la productividad. Y en este caso lo más fuerte es el vínculo con el proyecto de cría de tilapia, ¿verdad? A la cual tenemos un mercado abierto a nivel de el municipio. En cuanto al cuidado del agua, hemos sido muy cuidadosos. Nuestra comunidad tiene sus reservas forestales en los yacimientos de los ríos. Se ha venido cuidando, están altamente declarados por el Estado, a la cual se cuida. Se tiene el comité de la Junta de Agua para que se pueda cuidar a estas microcuencas. Desde ahí nosotros sacamos el agua a través de gravedad, de tuberías o mangueras, hacia donde se tiene el proyecto de los estanques de la cría de tilapia, garantizando así un agua de calidad y muy sostenible. Y David, cuéntenos la importancia que ha significado este proyecto para la comunidad PECH en Vallecito.
tiene una gran importancia porque viene a involucrarse también a los padres de familia del centro educativo, el involucramiento también de los docentes junto con sus alumnos. Eso es lo más importante que ha tenido este proyecto. Y particularmente para la comunidad indígena, ¿qué significa este trabajo de conservación y de trabajo en comunidad para la productividad también en la región? Importante porque genera la parte económica y por lo otro es que con las ganancias que se obtienen, pues se trata de ayudar en muchas situaciones de las instituciones educativas como materiales didácticos, poder apoyar también cuando se celebran algunos momentos culturales, ¿no? Eventos culturales. Perfecto, David, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con Dilcia. Dilcia Cuestas es directora del Instituto de Vallecito. Dilcia, ¿qué cambios han notado ustedes en las y los estudiantes gracias al proyecto de Tilapia? Hola, un gusto saludarles. Soy directora de un centro de educación media gubernamental, profesor Santos Jacobo Hernández, de la comunidad PECH de Vallecito, un instituto que cuenta con estudiantes de dos pueblos originarios, que es el pueblo Misquito y el pueblo PECH, y también estudiantes mestizos. Esto pues contribuye a tener una diversidad cultural en el centro educativo y los cambios han sido notorios y muy satisfactorios. Es para mí un placer compartir con ustedes estos cambios que para nosotros son muy significativos. Y comenzaré mencionándole en la parte técnica. Nuestros estudiantes son estudiantes de entre los 14 a los 17 años que se preparan para ir a la universidad. Nuestro instituto es un instituto técnico, por lo tanto ellos necesitan mucho la parte práctica, no solo teoría, sino que la parte práctica. Y este proyecto pues les facilita tener todos los medios para que ellos puedan aprender en el campo, aprender haciendo, que es nuestro eslogan. Entonces esto les ayuda a nuestros estudiantes para que ellos puedan tener conocimientos, ya que ellos los ponen en práctica. Ellos se involucran en todo el proceso, desde la limpieza y desinfección del estanque hasta la cosecha. Entonces esto les permite a ellos tener esos conocimientos que si ellos, comenzando por, ellos son de escasos recursos económicos, si no tienen ese acceso a la universidad, ellos pueden emprender, ellos pueden perfectamente poner su propio negocio al salir de nuestro centro educativo. Asimismo, ellos también pueden trabajar en cualquier empresa que pueda estar relacionada con esta área. Entonces, el interés que a ellos les despierta es notorio y para nosotros muy satisfactorio. Por eso agradecemos mucho ese apoyo que nos brinda ECADE, ya que nos brinda como el espacio y de aparte la formación, la capacitación para que los estudiantes puedan tener mayores conocimientos. Así también voy a resaltar los valores que se adquieren en el proyecto, la responsabilidad, porque cuando los estudiantes manejan el proyecto, ellos aprenden a ser responsables, a ser líderes, ya que podemos notar que se preocupan por el bienestar de los peces, que no se enfermen, que tengan la comida a tiempo. Entonces, esos valores para nosotros son muy importantes, ya que se les sirve para la vida. Podríamos decir que son habilidades para la vida. Entonces, esto para nosotros es de suma importancia. También creo que en la parte del involucramiento con la comunidad, ellos se relacionan con los padres de familia. El proceso para mí, el más bonito en lo que los he visto a ellos, su satisfacción, digamos, es en la cosecha. Cuando ellos que alcanzaron una libra de peso y que nosotros le dábamos comida y que ellos pueden ver como desde los alevines pequeñitos que llevaron, como ellos con su esfuerzo, con su dedicación día tras día, pues lograron tener un producto que incluso ellos lo consumen. Quiero contarles que nuestro instituto cuenta con un internado, es decir, los estudiantes viven dentro del centro educativo porque no, son de zonas muy, muy lejanas y ellos no tienen como los recursos para estudiar, viajar en una institución, entonces se quedan en la institución. Entonces el pescado, la tilapia,
también llega a su mesa. Y esto que nos ayuda a nosotros para la seguridad alimentaria, que ellos al menos cuando haya cosecha de tilapia, ellos van a tener en su mesa una tilapia. Entonces, y ellos son estudiantes de la zona donde hay mucho marisco y, y aquí es escaso. Entonces, aparte de innovador el proyecto en la comunidad y en la región, pues digamos que a ellos le favorece por la seguridad alimentaria, porque sabemos que el pescado tiene muchas propiedades y muchos nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces, nuestros estudiantes pues adquieren este alimento gracias al proyecto, aparte de la parte, como les digo, la parte académica, donde ellos aprenden. Por ejemplo, el año pasado, el trabajo educativo social, ellos lo realizaron en el proyecto de tilapia. Entonces, ellas no tienen que trasladarse a otros lugares a hacer práctica profesional si tienen un espacio donde ellos perfectamente lo pueden hacer en nuestro centro educativo. Y esto pues para nosotros es muy valioso y creo que nos llena de mucha satisfacción y como docentes nos compromete a seguirlos orientando para que ellos le saquen el mayor provecho posible a este proyecto. Excelente, qué emocionante suena eso. Dilcia, ¿qué sueña usted para su comunidad en los próximos años? Una comunidad con desarrollo, comenzando por el proyecto que sea autosostenible. Déjenme decirles que el proyecto hace que la comunidad se dé a conocer, que tenga realce. Y nosotros soñamos con que eso se expanda y que nosotros como un centro educativo digan, en Vallecito se produce tilapia y son los estudiantes. Y que toda la región conozca esto, que ser conocidos por eso. Aparte, que la comunidad tenga todos los niveles educativos. Aspiramos que en nuestra comunidad haya también una universidad para que los estudiantes se sigan formando. Que, como les decía, hay estudiantes que no tienen los recursos económicos. Entonces, que también ellos tengan acceso a la universidad y que en nuestra comunidad también haya. También les quiero mencionar que también los estudiantes tengan apoyo como becas para que puedan seguirse formando, porque nosotros miramos que son muy capaces, que lo dan todo. Ellos, desde el inicio al fin de todo el ciclo, ellos lo han hecho. Entonces, que ellos puedan continuar desarrollándose. Y yo creo que Vallecito puede ser una comunidad muy próspera, muy desarrollada, generando economía autosostenible y cuidando el medio ambiente. Porque nuestro instituto tiene la carrera de innovación y desarrollo agroforestal. Entonces, nosotros cuidamos el medio ambiente, pero generamos ingresos económicos. Entonces, eso creo que yo desearía para la comunidad porque es una comunidad bella, con mucha naturaleza y esto creo yo que se tiene que manejar y siempre teniendo recursos económicos. Entonces, aspiraría a que continúe desarrollando, pero siempre cuidando el entorno, respetando la naturaleza. David, una última pregunta para usted. ¿Qué sueña usted para su comunidad en los próximos años? Eh, Nuestro sueño como educador y como comunitario es que nuestros alumnos, como futuros profesionales y líderes comunitarios, estén organizados, siempre tengan el respeto al medio ambiente, sueño de que los recursos naturales deben de aprovecharse de manera sostenible, sueño que en un futuro cercano nuestros jóvenes, que es donde se sustenta el desarrollo comunitario, pues se siga fortaleciendo la cultura y la lengua materna y también que sean futuros emprendedores para que ellos puedan agenciarse económicamente de manera sostenible y ellos puedan proveer a las mejoras de la familia en la educación y en todos los aspectos necesarios. Eso es uno de mis sueños. Perfecto, David, muchísimas gracias. Muchas gracias, David, Dircia. Ha sido muy interesante escuchar de esa experiencia. Ahora vamos a pasar a la aldea de Subirana porque está con nosotros Carlington Fiallos. Es un maestro PECH con experiencia en integrar educación y medio ambiente. Hola, Carlington. Hola, mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias.
Queríamos preguntarle cómo incorpora este enfoque ambiental en su enseñanza. Bien, abordar el tema ambiental para un docente indígena creo que es un tema tan fundamental, puesto que para nosotros los docentes que pertenecemos a pueblos originarios consideramos el tema de vital importancia, porque históricamente, tradicionalmente siempre hemos sido parte de la conservación, del cuidado del ambiente, y en ese sentido es fundamental poder darle continuidad en los niños, en los jóvenes, acerca de la importancia de poder cuidar nuestro ambiente, nuestro entorno. Y en estos tiempos en el cual estamos, consideramos que también es imprescindible salvar el planeta con acciones puntuales desde el centro educativo. Por ejemplo, evitar el cuidado o evitar la aplicación de productos químicos en los cultivos. No tirar basura en los ríos, en las calles. En los centros educativos trabajamos con el tema de los huertos escolares y desde esa perspectiva con los niños trabajamos también en esa articulación, la parte educativa con la parte ambiental, generar conciencia. Eh, Estar como docente también no solo es directamente que se trabaja con los niños, si bien es cierto es como directamente con ellos, pero indirectamente con los padres en los espacios de escuela para padres. Entonces, desde esos espacios también como docentes generamos esos niveles de incidencia con los padres de los niños, a ir eliminando un poco los productos altamente tóxicos, al ir disminuyendo eso y enfocarnos a una agricultura orgánica sostenible. Creemos que son acciones puntuales y concretas en la articulación de la educación ambiental con la educación formal que se le imparte a los niños, porque pudiéramos tender a pensar de que la parte ambiental se refiere meramente solo a la naturaleza, y no, es una articulación que está con la sociedad, con la parte económica, y nosotros como indígenas lo vemos desde esa perspectiva. Esa es nuestra cosmovisión de que todo forma parte de un proceso. Entiendo. Usted menciona que también llega esta educación a los padres y los padres Sí, sí. probablemente iban a la escuela en la misma época que usted. ¿Qué visiones han cambiado desde que usted era pequeño y que ahora son diferentes con sus estudiantes? Es un proceso bastante arduo. Si bien es cierto, no hay cambios, como decirlo, de un 100%, pero sí vemos procesos encaminados en los cuales muchos productores, padres de familia, los vemos ahora elaborando abonos orgánicos, por ejemplo. Abonos orgánicos para aplicarlo a los cultivos. Ver a un padre de familia que está elaborando esos tipos de abonos creemos que es parte del trabajo que se han venido desarrollando y que ya lo están haciendo en la práctica. Esos son como acciones concretas que uno lo visibiliza en el día a día. ¿Y qué importancia tiene este tipo de procesos para preservar la cultura Pech? Tiene mucho, tiene mucho. En primer lugar, porque si conservamos con salud a nuestra población, vamos a tener una población por mucho tiempo. Quisiera decirles antes de responder la pregunta de que al pueblo al cual pertenezco, que es el pueblo Pech, primero que nada somos únicos en el planeta, solo en Honduras existimos. Y en relación a los demás pueblos originarios, nuestra población no sobrepasa de los 4,000 habitantes. Somos relativamente poco. Entonces, en ese contexto es necesario tener a nuestra población en primer lugar alimentados sanamente para poder garantizar una descendencia por mucho tiempo. En segundo lugar, creo de que articular la educación ambiental con la educación formal es fundamental porque desde ahí son espacios donde fortalecemos nuestra lengua materna. Al enseñar, por ejemplo, plantas que nuestros abuelos, nuestros ancestros lo utilizaban, que son conocidos con nombres
originarios, nombres de nuestro pueblo Pech. La parte cultural, el conocimiento, cómo se utilizaba, son espacios propicios para trabajar con los niños y decirles, esta planta, por ejemplo, hay una planta que nosotros la hemos utilizado por tradición que se llama hierbabuena. La hierbabuena es una planta que está casi en todas las casas de nuestros hermanos Pech. ¿Para qué se utiliza? Para combatir problemas estomacales, diarreas. Entonces, eso evita a que el padre o la madre se ahorre un poco el dinero, no vaya a un centro de salud y al tener un conocimiento de la utilidad de esas plantas, entonces minimizamos costos. En ese sentido, al enseñarle al niño, estamos articulando también la parte lingüística, la parte cultural y la parte ambiental en un todo completo. Entonces, poder articular estos procesos sí creemos de que forma parte y ayuda de mucho en poder preservar nuestra cultura, nuestro idioma, que por cierto no está en buenos niveles y eso es parte del esfuerzo que estamos haciendo los docentes desde las aulas, poder fortalecer también la parte lingüística. Realmente interesante cómo todo se entrelaza. Muchas gracias, Carrington. Ahora vamos a conocer las voces de quienes trabajan la tierra. Elvir Rosali es productor de cacao en Aprovil y participa en toda la cadena de valor de producción. Elvir, ¿qué significa para usted formar parte de esta cadena de valor del cacao? Bueno, más antes nosotros, ¿verdad? No conocíamos de organizaciones. Luego que llegó a nuestro municipio de ICADE, de ahí los empezaron a formar que era cadena de valores. Empezamos ya a darlos capacitación, que era lo principal, la capacitación, ¿verdad? Empezaron a hablarnos del cacao, empezamos a hacer los semilleros de cacao, eh, hacer el embolsamiento de cacao, luego trasladarlos a nuestra tierra para hacer la siembra. Nos enseñaron esas capacitaciones que nosotros no las sabíamos, ¿verdad? Y ahora pues tenemos nuestras fincas donde le damos un trazado al cacao de chuponado, la poda, para que hayan mejores cosechas para nuestra familia, ¿va? Que hayan ingresos para nuestras familias, ¿verdad? A través de, de ICADE, con las prácticas que nos han enseñado y han sido buenos los resultados, porque ahora en el municipio de Dulce Nombre de Culmí habemos varias personas productores de cacao, ¿verdad? Donde ya tenemos el mercado también, que le vendemos chocolates Alba, ¿verdad? Como organización de Aprovil. Entonces estamos implementando ahí en el cacao lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Porque es lo máximo que hay que cuidar el medio ambiente. Habiendo producción de cacao, hay producción, digamos, de oxígeno puro, porque no destruimos, sino que cuidamos el ambiente, donde cuidamos la fauna, ¿verdad? Que es lo principal, son seres vivos de nuestra tierra, ¿verdad? Y nosotros así es como cuidamos a través de las buenas enseñanzas de ICADE, porque son los que los han venido a dar los talleres, capacitaciones, donde nosotros también hacemos los abonos orgánicos, ya no utilizamos los químicos, ¿verdad? Porque con los químicos pues estamos viendo la salud de nosotros, la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ahora les incorporamos que ya no estamos usando lo químico, estamos usando lo natural, ¿verdad? Abonos orgánicos para plantaciones de plantas que ya están en la tierra, que las cuidamos, y plantas que nosotros cultivamos, entonces ya no usamos los químicos y no lo natural. Elvira, estas prácticas son buenísimas para impulsar la agricultura sostenible en todos los territorios, pero principalmente en este caso en cacao. ¿Cuáles han sido las buenas prácticas que usted ha incorporado en su finca y que le han dado pues mejores resultados? Bueno, las mejores prácticas son las digamos, la deschuponada, las podas, ¿verdad? Que son las mejores para mejorar nuestras plantas. Usar los abonos orgánicos que nos han enseñado, ya no utilizamos lo que es el químico, sino que nos han enseñado a hacer nuestros abonos para ya no ir a las comerciales a dejar nuestro dinero, sino que ya nosotros lo podemos hacer como propios productores.
Perfecto. ¿Y qué consejo le daría usted a otros productores que quieren avanzar hacia una producción más sostenible, más amigable con el medio ambiente? Yo les quiero decir a otros productores, de mi país y del país donde son ustedes, que sí se puede. Tenemos la capacidad de enseñarles, ¿verdad? Lo que hemos aprendido, ¿verdad? Para sostenibilidad de nuestras fincas, para cuidar el medio ambiente también, que es lo principal, que en el ambiente pues nosotros no tenemos vida. Y allí le apostamos también el consejo que les doy. Perfecto, Elvir, muchísimas gracias. Un placer Gracias hablar con usted. a ustedes también. Tengan buen día. Gracias. Tenemos también con nosotros a Sara Munguía Pérez, caficultora y vocal en la directiva de ASOPCAFUL, una organización familiar. Sara, ¿podría contarnos cuál ha sido el rol de las mujeres en su organización? El rol es estar organizado para poder seguir hacia adelante, participando y así recibir las capacitaciones y seguir, porque si no está organizado uno no puede recibir lo que puede ayudarle a un grupo como grupo de familias unidas y ya hemos logrado, ¿va? El café desde las sembrar, de ahí sacar ya con la máquina, de ahí llevarlo a la tostadora. De la tostadora tenemos una trilladora, tenemos la tostadora y el molino y el empacado. Y así ya lo tenemos al mercado también. ¿Y cómo ha mejorado ese café que producen gracias a esos procesos de capacitación? Ha mejorado porque ya va embolsado, ya no es así no es secado en el suelo, no que en una secadora. Y de primero de la máquina, ya días era diferente, ya hoy es ya con la máquina. Y así como estamos organizados, hemos logrado los materiales, porque si no, ahí estuviéramos siempre en lo igual, pero no, gracias a Dios que ya vamos adelantados y a los hacen las preguntas que cómo hacemos nosotros para poder lograr. Entonces nosotros les decimos que organizados es como tenemos las ayudas y llegan al grupo. ¿Y qué mensaje le daría a otras mujeres rurales que estén considerando programas de este tipo? El consejo que le daría es que se organicen, porque ya organizado habría visita de la DINCADI, de todos los que mandan al proyecto, y así ya uno organizado ya le da las ayudas y que miren el interés si tiene café. Si no tiene, también no lo apoyan, porque ¿qué le van a dar si no tiene una planta de café? Pero si tiene la voluntad, si tiene la tierra, empieza a hacer el vivero y hacer el café, la planta y ya llega hacia adelante, así como estamos nosotros organizados, en que no tenemos propio del grupo, pero sí todos los productores ahí estamos apoyando. Muy bien, muchas gracias, Sara. Volvemos con vos, Suyapa, para cerrar esta conversación. Vos como coordinadora del proyecto desde ICADE, ¿qué has visto que ha sido lo más difícil de implementar y cómo lo han superado? Sí, podemos mencionar que algo que es difícil de abordar pues ha sido la parte cultural, porque pues estamos en territorios donde tenemos una cultura que ha sido en la parte productiva, pues la agricultura extensiva, la eh, ganadería extensiva, también agricultura migratoria. Entonces, esto es una parte cultural que se vuelve también un reto para poder afrontarlo dentro del proyecto. Pues hemos buscado estrategias de manera que se puedan establecer los sistemas agroforestales con los que estamos trabajando actualmente. Y pues esto pasa por un proceso de concientización, de capacitación, eh, también intercambios de experiencia, donde hemos mostrado experiencias de casos de éxito que puedan verse reflejados, de donde sí hay resultados positivos, sí es posible trabajar dejando a un lado esta cultura que ha existido, y pues esto ha contribuido a generar un cambio en las personas que se han empoderado del proyecto
y que han tomado estos aprendizajes y lo están implementando, y ahora pues también se vuelven un efecto multiplicador de poderlo replicar en sus comunidades con sus vecinos, familiares y la población de la región, ¿verdad? Igualmente la cultura patriarcal, que es otro tema que se vuelve también un reto para abordarlo en la implementación del proyecto, pues a través de los años que se han venido ejecutando acciones, también ha sido un proceso de sensibilización, concientización y esto a nivel de los hombres, y también el proceso de empoderamiento femenino que también se aborda desde las capacitaciones, desde las temáticas que se desarrollan en cada taller que se ejecuta, así sea no específicamente en género, sino que va de manera transversal en cada una de las actividades que ejecutamos dentro del proyecto, poder abordar estas temáticas desde un proceso de concientización principalmente, para ir generando esos cambios en estas culturas, pues que han generado un reto, pero a la vez se abordan desde una perspectiva que podamos generar ese cambio, que se están viendo unos avances que sin embargo no podemos decirlo tenemos al 100% superado, porque son retos bastante fuertes, pero sí tenemos avances, sí podemos decir al día de hoy hemos logrado cambios, tenemos personas, tenemos ejemplos donde ellos nos muestran que hay cambios, y ha sido a través de estos procesos que hemos desarrollado. Y a lo largo de toda esta implementación, ¿cómo has visto que se han fortalecido las organizaciones locales con las que trabajan? Sí, también, bueno, trabajamos con las organizaciones de base, en las comunidades mestizas, generalmente patronatos, juntas de agua, grupos organizados de mujeres, y en las comunidades PECH, como ellos tienen su propia estructura a través de los consejos de tribu PECH en cada comunidad. Sí, se han fortalecido estas organizaciones porque hemos trabajado el acompañamiento en situ, las capacitaciones para fortalecer a nivel organizativo, a nivel administrativo, a nivel de gestión. Hay nuevas capacidades en las juntas directivas. Además, ha habido más involucramiento de mujeres, y la participación y la toma de decisiones, la incidencia que estas organizaciones realizan a nivel de entes gubernamentales o privados, y también la creación de alianzas estratégicas que ellos van gestionando de manera más autónoma, van generando esos aprendizajes y los están llevando a aplicarlos más que todo en la incidencia, en la gestión y el establecimiento de las alianzas. Esto va generando más sostenibilidad para que las organizaciones puedan ir siendo más independientes y autónomas en sus acciones a nivel de sus territorios. Suyapa, también sabemos que en proyectos agrícolas, en proyectos que buscan también sostenibilidad, el tema de la inclusión de jóvenes y mujeres en la participación de estos proyectos siempre es un tema especial, un tema complejo. ¿Qué estrategias han sido clave para poder hacer esa inclusión de jóvenes y mujeres en el proyecto? Sí, bueno, en esa parte abordamos estrategias que van orientadas desde las planificaciones de las propuestas de proyecto, el involucramiento de mujeres y jóvenes, la apertura es para todos, las invitaciones, el respeto por la opinión de cada persona que se toma en igualdad de condiciones, y pues está esa también valoración por el aporte de cada individuo desde la etapa de formulación. Asimismo, cuando ya vamos a implementar, esos son estrategias que se toman en cuenta para integrar a estas personas, y que se pueda ver el reflejo a nivel comunitario de que ellas mismas son la voz que puedan transmitir a otras personas de la comunidad, las puedan motivar para que puedan involucrarse, que son ejemplos donde tenemos esos cambios. Y pues además también se trabaja con los liderazgos comunitarios, que también es otra estrategia, donde llegamos siempre a cada líder o lideresa para que ellas puedan hacer también partícipes de este proceso, puedan comunicar a los demás, puedan invitarlos y puedan motivarlos a que participen, siempre con esa fuerza de que podamos o de que ellos puedan participar y puedan ser los propios actores de su desarrollo a nivel comunitario. No quisiéramos irnos sin preguntarles si pudieran compartir una enseñanza o un consejo con otras comunidades que estén empezando un camino como este. ¿Cuál sería su consejo? Primero que nada, emprendimientos orientados a poner en práctica las formaciones que se han tenido con el acompañamiento de ICADE. Hay muchas cosas en el municipio donde nosotros vivimos.
Es un municipio que su vocación es forestal, agrícola. Entonces, mi consejo sería que si bien es cierto hay que emprender procesos agrícolas para poder subsistir y poder generar ingresos, pero procesos agrícolas orientados, o mejor dicho, amigables al medio ambiente. En ese contexto hablaríamos de sistemas agroforestales, en la cual podamos integrar diversos cultivos en pequeños espacios y garantizar igual producción. Poner en práctica toda la formación que se ha tenido en cuanto a la aplicación de productos orgánicos, producir sin dañar nuestro medio ambiente. Organizarnos para encabezar procesos en toda una cadena de valor, desde la producción hasta llevarlo a un mercado para poder generar ingresos. Organizarnos, indudablemente, formar capacidades, creo que eso es fundamental para poder desarrollarnos como seres humanos en este mundo tan convulso en el cual estamos. Entonces, de manera puntual, yo pudiera mencionar esos elementos. Muchas gracias, Carlington, por esa respuesta. Cuéntanos usted, Elvir, ¿cuál sería su consejo? Bueno, mi consejo es que sigan el mismo rol que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? En la producción de cacao, porque estamos allí también el medio ambiente, que es lo principal que estamos cuidando. Entonces, vamos a producir y cuidando el bosque, ¿verdad? Produciendo siempre y cuidando el medio ambiente. Yo les digo a los que quieran, ¿verdad? Participar en esto del cultivo, pues es mi consejo que les doy, que produzcamos, pero no hay que destruir, sino que hay que cuidar. Producir sin destruir es el consejo que nos da Elvir para otras comunidades. En su experiencia con el café, Sara, ¿cómo se traduce esto? ¿Qué consejo daría usted? El consejo que daríamos es para que sigamos así sembrando el café y organizados también, porque si no estamos organizados, que tengamos una plantita de café, lo vamos a tener solo para el consumo de nuestro hogar, y así teniendo ya estar organizada, podemos tener un mercado. Excelente reflexión, Sara. De verdad que todo lo que hemos escuchado hoy son casos donde la colaboración es la clave para el éxito de estas iniciativas. Queremos darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy y que desde sus comunidades están demostrando que la agricultura sostenible puede transformar vidas, proteger la naturaleza y crear oportunidades para todas y todos. Esto fue AgroTalk, el podcast de Sustainable Agriculture Network. Nos escuchamos en el próximo episodio con más historias de personas que, con sus manos y saberes, están cultivando un futuro mejor. ¡Hasta pronto!